Tras el fin del contenido para WWE 2K23 por parte de 2K y haberle dado un mantenimiento que agregó bastantes expectativas para lo que será la entrega número 11 de la franquicia videojuegos de lucha libre, quedan muchas dudas en el aire por lo que será la próxima entrega. WWE 2K23 de alguna manera logró completar los planes originales que se tenían para 2K22, lo que ha llevado a que, con los últimos parches y contenidos descargables, dejar el videojuego en un estado inmejorable más allá de cuestiones de errores puntuales. La calidad gráfica y la jugabilidad en este simulador ha llegado al punto el cual es muy difícil querer tocarlo para añadir nuevas dinámicas. Hemos visto a la franquicia de juegos de WWE en su peor momento para 2K20 y Battlegrounds, pero sin embargo 2K ha podido remontar todas estas dudas de los jugadores dando dos videojuegos que, de alguna manera, agregan proyección al futuro de la saga. Ya en el camino hacia lo que será 2K24, anunciado oficialmente con tiempo de salida para marzo del 2024, nos queda mucho en qué pensar sobre el contenido que deberíamos o podríamos ver en una siguiente entrega. Desde showcase hasta añadidos que siguen siendo pedidos desde 2K22, en el día de hoy veremos un listado de las 7 cosas que WWE 2K24 podría llegar a tener, o por lo menos que los fanáticos más están solicitando y podrían ocurrir. Así que, si te interesa todo el tipo de contenido relacionado a WWE 2K23 y el próximo de 2K24, te invito a suscribirte al mismo tiempo que apoyar a este contenido con un like para saber que les ha gustado esta dinámica. Sin mucho más, que comience el video. Número 7. Mejoras en el backstage. WWE 2K22 ha presentado una nueva versión del backstage, la cual plantea de alguna manera reiniciar el escenario del backstage que conocíamos hasta 2K20. Si bien en este aspecto parecía muy bien trabajado, con interacciones desde el ring hasta el escenario, todo parecía indicar que continuaríamos con este apartado. Pero aparentemente, 2K decidió reinventarse en este apartado, presentando para las ediciones de 2K22 y 2K23 un backstage únicamente jugable en el estacionamiento, dejando todo el tema de pasillos, camerinos u oficinas fuera momentáneamente. Después de dos videojuegos con este apartado recibiendo algunos cambios leves, deberíamos esperar para 2K24 por lo menos una expansión de este lugar, presentando algunos pasillos o camerinos como espacios disponibles para luchar. Recordemos que los modders han logrado desbloquear lugares de cinemática como espacios para luchar, por lo tanto podríamos ver escenarios diferentes que no obligatoriamente estén conectados en el mismo backstage. Número 6. 40 años de WrestleMania. WWE 2K14, la primera entrega de juegos de WWE en manos de 2K, presentó una dinámica importante que será difícil de superar a lo largo de las entregas posteriores, los 30 años de WrestleMania, un modo de juego que plantea rememorar los mejores momentos o combates de cada edición del magno evento. Esto a través de cinemáticas especialmente hechas para el modo y con una cantidad inmensa de luchadores que formaron parte de este apartado jugable que le hizo justicia a la longeva historia de WrestleMania. 10 años después, encontrándose un panorama similar a los 40 años de WrestleMania, muchos fanáticos esperan un nuevo showcase que pueda rememorar algunos de los mejores momentos en estos últimos 10 años, enfocándose en diferentes combates que marcaron un importante hito para cada edición. Los enfoques principales podrían hacerse sobre Roman Reigns, aunque la única incidencia podría ser los eventos estelares de WrestleMania 37, los cuales cuentan con luchadores que ya no forman parte de la WWE. Número 5. Mejores ángulos de cámara. Acostumbrados a ver el combate desde un punto de vista televisivo, en los videojuegos de wrestling el cambio de panorámica ha sido una constante a lo largo de la franquicia. Desde el típico ángulo televisivo hasta repeticiones con posiciones únicas, la implementación de nuevas opciones de visualizar un combate en el modo gerente general hace a muchos especular que podrían traer de regreso alguna función para que las cámaras puedan ser seleccionables a disposición del jugador. Una de estas cámaras más solicitadas es la que muestra el ring y el stage en conjunto, la cual videojuegos como AEW Fight Forever han traído de regreso como parte principal del juego. Aunque esto se puede lograr con mods, muchos esperan que se haga algo oficial para que este tipo de ángulo de cámara regrese a la franquicia nuevamente. Número 4. El regreso de las promos para el modo universo. El modo universo es una constante que ha recibido cambios leves a lo largo de los años. Su punto cúspide se puede considerar en 2K20, donde los jugadores tenían múltiples opciones de personalización para poder llevar a cabo su programación de WWE soñada. Pese a ello, una de las cosas que 2K decidió reformar para su entrega de 2K22 fue el modo universo, quitándole algunas funcionalidades que, por temas de programación, se decidieron recortar para apresurar el desarrollo. Una de ellas fue el apartado de las promos, una función muy nueva la cual permitía crear careos e impulsar rivalidades según nuestro tipo de luchador. Aunque la función fue muy criticada por su nula innovación, muchos fanáticos desean ver de regreso esta función, siendo motivados en la mayoría por la adición en 2K23 de un sistema nuevo de rivalidades, el cual tiene cinemáticas que entusiasman a más de uno por lo que podría verse a futuro. Esperemos que 2K24 pueda traer de regreso esta funcionalidad de las promos, o al menos hacerla opcional según la partida de cada jugador. Número 3. Nuevas estipulaciones.
La adición de la Wargames para 2K23 ha tenido un peso increíblemente mayor durante su salida, destacándose por la novedad de agregar una estipulación nunca antes vista en un juego de la franquicia de WWE. Aunque la fascinación inicial fuese grande y puesta en órbita para esta estipulación, no ha sido en términos generales una recurrente para los jugadores, ocasionando volver a las típicas estipulaciones que la serie 2K viene trayendo en los últimos años. Es por eso que para 2K24 deberíamos esperar el añadirse por lo menos una nueva estipulación que regrese a la franquicia. Una de las más solicitadas en el último año es la del árbitro especial, una estipulación que formó parte de la franquicia por varios años hasta su desaparición en 2K14. Su funcionalidad era bastante sencilla y divertida, por su primicia de ocupar el rol de árbitro y decidir el final o desarrollo de un combate. Aunque las razones de su salida fueron bastante criticadas para las versiones de 2K15, nunca se la volvió a ver más allá de interacciones en modos carrera o showcase. Número 2. Modo online competitivo. Acostumbrados en los últimos años a que la franquicia tenga un modo online ciertamente estable, la funcionalidad se ve reducida a un par de combates con desconocidos o con amigos en salas cerradas. Sin embargo, con la salida de AEW Fight Forever y su modo online con rankings según victorias y derrotas, pavimentan una esperanza de que 2K sea oportuno en crear algo similar para los jugadores en el modo en línea, lo que permitiría también darle un motivo más personal e interesante a jugar con otras personas. Aunque 2K intente pavimentar algo similar con el modo Mi Facción, no estaría mal que 2K pavimentara una división eSports de jugadores para llevar esto a un nivel más competitivo. ¿Jugarías un modo online donde todas tus victorias y derrotas cuentan para ser el mejor? Dímelo en la caja de comentarios. Número 1. Un showcase en memoria de Bray Wyatt. El reciente deceso de Bray Wyatt, Windham Rotunda, ha sido bastante duro para la fanaticada, y asimismo para todo el mundo de la lucha libre, quien seguía su trabajo a fondo. Un luchador tan creativo y memorable tristemente ha hecho su última aparición en 2K23 como DLC en julio, lo que ha cerrado muchas puertas a futuro y también en el pasado por su eliminación en 2K22. Sin embargo, aún hay alguna posibilidad de que veamos al devorador de mundos de la franquicia de alguna manera más memorable y a través del arte de los videojuegos. El showcase de 2K24 parece ser una decisión complicada, con la duda sobre si Edge estará o no en el videojuego. Por lo tanto, plantea como una opción rememorar la carrera de Bray Wyatt a través de combates puntuales que marcaron su camino a la compañía hasta 2023. Con sus múltiples facetas, incluyendo el devorador de mundos, el demonio y su fase final con el Wyatt Six, es un panorama que da muchas esperanzas a suceder próximamente si el contrato de Wyatt y 2K tiene durabilidad por lo menos hasta la siguiente entrega. Esta oportunidad única de rememorar la carrera de Wyatt podría darse en el próximo año, pero si no llegase a suceder, es una de las personas correctas a merecerse estar en la lista de luchadores que han tenido su propio showcase, como lo son John Cena recientemente, Stone Cold, Daniel Bryan o el mismísimo Roman Reigns. Rememorando a Windham Rotunda como uno de los luchadores más creativos de esta generación, esperemos que su legado en la franquicia continúe con el pasar de los años. Así que sin mucho más, dime en la caja de comentarios qué cosas añadirías a la franquicia o quisieras a futuro sean agregadas para las entregas continuas de WWE 2K. Los voy a estar leyendo con el pasar del día, asimismo que continuaré creando contenido para el canal a través de los directos que semanalmente hacemos jugando tanto 2K23 como otros juegos retro. Espero tengan un buen fin de semana y ya saben, yo fui Sebastián Cage y nos vemos en el próximo video. Understand